¿Cómo están? Vamos a leer la palabra de San Mateo. San Mateo 9, desde el 1 vamos a leer. Nueve, desde el 1, yo voy a leer. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Que es más fácil decir: Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete a tu cama. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre. Hemos leído hasta aquí. Nosotros nunca han visto la figura de Jesús. Si Jesús hubiese venido en este mundo, cómo Él vivió, cómo se habrá manifestado, no nos imaginamos. Pero mediante la Biblia, conociendo el corazón de Jesús y aquella obra preciosa de Jesús, y cuando vamos marchando con la fe de Jesús, nosotros estamos tan agradecidos. No se imaginan cuánto. Verdaderamente nosotros, hay muchas cosas que nos pasan, ¿verdad? Sea lo que fuera, pero el que nosotros lo hagamos y el que Jesús lo haga es completamente distinto. Yo verdaderamente era una persona que nada podía hacer. Pero mientras que yo iba creciendo, leía la Biblia y empecé a leer la palabra de Jesús. La palabra de Jesús, cuando empecé a oírlo, no era simplemente Jesús vino hace 2000 años y simplemente aquella palabra, no era eso, sino que esa palabra, estando vivo, de la misma manera trabajaba hoy en día. En realidad era maravilloso. Mucha gente formalmente va a la iglesia, tiene culto, ofrenda, ora y se arrepiente con las lágrimas, pero el corazón de Jesús y nuestro corazón, cuando no está cerca aquella palabra de Jesús, en lugar de trabajar en nuestro corazón, en muchas ocasiones nuestros pensamientos van influenciándonos. Leyendo la Biblia, leemos la Biblia, volvemos a leer, leemos y así. Mientras que vamos leyendo una ocasión, 2 ocasiones, en 3 ocasiones, en 20 ocasiones cuando iba leyendo. Simplemente no era una historia de la palabra, sino que exactamente esa palabra, estando vivo, se manifestaba y era el corazón de Jesús. Si es así, esta palabra, si yo lo acepto, si yo creo en esta palabra dentro de mí, estando vivo, va a trabajar en mí. Poco a poco, cuando iba cumpliendo la edad, 1 año, 2 años, esa palabra era realmente una palabra que lo acepté con fe, no por teoría, no por conocimiento. ¡Qué maravilloso! Yo apenas era un niño inmaduro, no me podía realmente diferenciar a ello, pero dentro de mi vida
Yo podía sentir la paz de Jesús. Yo podía creer en esa manifestación de Jesús y yo veía cómo iba cambiando las cosas. Ahora, hoy en día, recorriendo el mundo entero, delante de grandes y pequeños pastores, voy hablando de la Biblia, pero la mayoría de los pastores se van maravillando. ¿Cómo es que puede hablar de tal manera sobre la Biblia? Pensaba simplemente que era una historia, pero yo podía sentir que esto era la palabra que Jesús me decía a mí. Esa palabra, estando vivo en mí, iba enseñoreando mi vida y me guiaba. Y cuando yo veía eso era maravilloso. Delante de Dios, yo estaba muy agradecido. Yo, en Gyeongnam, Changpali, era el colegio de Gochang. Estaba un director llamado Chung Yong-chang. Esta persona hablaba bien el inglés y cruzando hasta Estados Unidos recorría las iglesias. En Corea había dificultad, había carencia y queremos tener un colegio, ojalá nos pueda ayudar. Y fue a una ciudad de Estados Unidos y un joven se acercó al director y le dijo, yo soy un carpintero, yo construyo muy bien. Usted dice que va a erigir un colegio, no tengo dinero, pero si usted me permite, iré a Corea y yo voy a realizar la obra para construir el edificio. Perfecto, hágalo así. Él, aunque era carpintero, él construyó el colegio de Gochang y se quedó en Corea. Y junto con los misioneros, él empezó la obra de realizar la misión. En ese momento yo estaba en Gochang. En ese momento esa persona que era carpintero se quedó en Corea para ser misionero y compró un terreno pequeño de Gochang Changpali para construir el salón de culto. Al comienzo, cuando alguien venía a la iglesia, le regalaba vaqueros. Y dice que en ese entonces se reunieron como 150, 200. Y cuando el misionero se marchó, nadie vino, solamente venían los evangelistas. Cuando la iglesia que él construyó no se reavivaba, tenía un dolor en su corazón. Y le dijo al misionero Dick, y esa iglesia ahora quería que sea dirigido por el misionero Dick. Ya que yo estaba en Gochang, el misionero Dick me dijo para que vaya allí. Cuando fui al comienzo, había una estudiante de tercer año de primaria. Ella vino a la iglesia. En Gochang, yo estaba durante 1 año y medio en Changpali. Fue el momento más feliz de mi vida. Yo puedo decir que fue ese momento. ¿Por qué dicen Changpali? Porque es como, no es 10, sino es como 8 kilómetros y dice que uno apenas va caminando. Yo una vez empecé a ir a caminar por Changpali. Había 2 jóvenes que caminaban delante de mí. Yo fui corriendo. ¿Cómo está? Sí, ¿cómo está? Estaban 2 jóvenes y yo le dije, ¿cree en Jesús? Yo fui a la iglesia de Changpali, me dijeron. Allí nos enseñaron inglés y a la noche fuimos varias ocasiones para aprender el inglés. Yo allí soy el nuevo misionero de la iglesia. Ellos
Yo le hice sentar en la sombra, le prediqué el Evangelio. Varias veces habían ido a la iglesia, no habían obtenido el perdón del pecado, pero en ese momento ellos obtuvieron el perdón del pecado. Uno de ellos era el hermano Shim Jeol, el otro era el hermano Kim Jong-un. Por primera vez había predicado y 2 personas de Changpali habían recibido la salvación. ¡Qué bueno! Había 10, había 20, había 30. No había gente con edad, sino gente joven se había reunido. Todos los días nos reunimos y hasta para que se nos rompa la garganta, obteniendo nuestro perdón del pecado y conociendo a Jesús. Todo lo mío ha cambiado. El camino que me dirijo es el camino del cielo. La sangre de Jesús perdonó mi pecado. Cambió todo lo mío. Por su sangre obtuve la redención. Los jóvenes toda la noche se reunieron y era maravilloso. Y luego tuvimos reunión de oración. Yo prediqué la palabra y después tuvimos la reunión de oración. Cada noche era apenas 8 kilómetros. Había algunos que tenían bicicleta y a veces la gente se subía en mi bicicleta y le llevaba hasta la ciudad a la gente. Y solo yo venía con la bicicleta hasta Changpali y yo era muy feliz, demasiado feliz. Y durante 1 año y medio antes de ir al cuartel estaba en Changpali. En mi vida nunca he sentido tanta satisfacción como en aquel entonces. Yo estaba muy feliz. Una vez había una ciudad que estaba allí un poquito más arriba, en Komshil, y todo el barrio se incendió. Yo dije, tengo que dar a conocer a los bomberos. Y yo fui con la bicicleta hasta la ciudad. Estaba reunido la gente de Komshil. ¿Qué hace? ¿Por qué no se va? Pero viendo el carro de los bomberos, fui y me subí en ese camión de los bomberos, porque uno se sube ya. Y cuando llegamos a la esquina del barrio, se descompuso el carro y yo fui corriendo solo. Todo el pueblo estaba incendiándose. Es posible, las mujeres solamente lloraban. Fui a cualquier casa y cuando pateé la puerta, yo pensaba que en medio del incendio lo más difícil sería la parte de los alimentos y comencé a trasladar todo el alimento. Fui a un lugar y una señorita, hermano, mi bebé, mi bebé. El bebé estaba en la habitación. Buscaba y no estaba en la habitación. ¿Será que fue a otro lugar? En fin, ese día, por primera vez aparecí en el periódico. Me cansé, casi me caigo. Desde ese momento empecé a ser famoso. Changpali me ha dado mucho gozo, mucha esperanza cada noche. Cuando se reunían los jóvenes, testificaban, predicaban la palabra, tenían reunión de oración y a las 10 de la noche todos se iban y estábamos felices. Realmente tenía que ir al cuartel. No quería ir, pero no podía dejar de ir. Pero esa iglesia me encantó. Después de que terminamos, había otra persona allí, no podía ir allí. Tuvimos que fundar otra iglesia y predicar allí. Pasando el tiempo, a Koktong,
Changpali, estaba en Daegu, sea en donde fuera, en donde yo estaba, yo predicaba el Evangelio. En ese momento no sabía bien, pero cuando ahora me fijo, siempre Jesús estaba conmigo y había una dificultad tremenda, había momentos de hambre, había momentos en el que estaba cansado, pero Jesús estaba dentro de mí y una paz que no podía sentir en ningún lugar, gozo, esperanza me traía a mí. En gran manera estaba agradecido, no se imaginan cuánto. En el año pasado yo fui a Latinoamérica y en ese momento un sacerdote me llamó y me dijo, pastor, venga a nuestro templo y usted puede, el coro puede cantar 30 minutos y usted puede dar su mensaje durante 20 minutos. ¡Wow! ¿Cómo puede haber un sacerdote como él? Dije. Y nosotros durante 30 minutos cantamos y el sacerdote estaba feliz con todos sus miembros. Yo había dado el mensaje sobre el perdón del pecado. Estábamos tan agradecidos. Había como 3,000 personas reunidas, pero al día siguiente vinieron los monjes, también vinieron los religiosos, pero ellos están los monjes aquí. En fin, ellos con todo el corazón estaban. Luego vinieron 3,800, no pudieron entrar todos, entraron, pero ellos, yo había ido y después de haber venido a Corea, pidieron al Vaticano que yo me encontré con tal pastor, queremos aprender de él y él, ya que no podía escribir el coreano, le preguntó a la comunidad coreana y él me envió una carta en coreano. Y aquí hay 70 sacerdotes y aquella palabra que usted me predicó, sería bueno que le predique a ellos. Después de un año fui. Y yo me imaginaba en predicar a 70, pero se reunieron 2,500. Entre los 70 no podía diferenciar quién era pastor y quién no era pastor. Yo predicaba el Evangelio. Luego al día siguiente vinieron como 3,500, no pudieron entrar todos y hubo gente que volvió a la casa de nuevo. Yo pude predicar el Evangelio a los miembros y desde ese momento los miembros de la iglesia obtuvieron el perdón del pecado. Al día siguiente yo fui a la iglesia en donde estaban los miembros nuestros, ellos oyeron el Evangelio. La razón por la cual creemos en Jesús, la razón más grande, ¿cuál es? Obteniendo el perdón del pecado, ser uno con Jesús e ir al cielo. Eso viene a ser el deseo de un cristiano. Yo, cuando empecé, no estaba desde que se inició el cristianismo. El cristianismo ya estaba y después yo nací. Jesús estaba hace 2,000 años atrás y hace años que entró el cristianismo en Corea. Ya en todos lados estaba impregnado el cristianismo en Corea. Yo sin saber fui a la iglesia, pero un día leyendo la Biblia, yo me maravillé sobre cómo el pecado se había perdonado. Desde ese momento, el pastor decía que era pecador, el anciano también, yo decía que no era pecador, entonces me apartaron de la iglesia. Por más que yo me ponía a pensar, Jesús murió por mis pecados. La paga de mi pecado ya fue pagado. Y es cierto que el pecado ha sido perdonado y la Biblia también así lo describe. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados
gratuitamente por su gracia mediante la redención en Jesús. Ya la palabra justificado quiere decir que no tiene pecado. Entonces, por la gracia de Dios, Jesús en lugar de mío recibió el castigo y de manera gratuita Dios me dice, justo que mi pecado fue lavado, que acabó. Leyendo esta Biblia, en la Biblia que yo he leído, el Señor Jesús ya murió crucificado y nuestro pecado ha sido lavado no solamente en una ocasión, en miles de ocasiones. Yo desde pequeño iba a la iglesia sin saber nada, pero cuando yo iba a la iglesia, nuestra iglesia hablaba de manera distinta a la Biblia. El Señor Jesús por nuestros pecados había muerto crucificado. Entonces nuestros pecados han sido perdonados porque murió en lugar de nuestros pecados. Pero mientras que voy cumpliendo la edad, esto es un poco distinto, es distinto, es distinto. El Señor Jesús, si murió por nuestros pecados, mi pecado debe haber sido perdonado. En la Biblia dice que mi pecado ha sido perdonado, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios a todos nosotros nos dice, eres justo, eres limpio, no tienes pecado. Eso nos lo dice. Todos decimos que somos pecadores. De la misma manera, así dicen en la iglesia, mirando la misma Biblia. Otros dicen que son pecadores, pero yo veo que no, eso está mal. Algo está mal. Un día nosotros tuvimos la práctica del coro. Cada sábado para el culto el domingo, nosotros nos reunimos para practicar el coro. Fuimos terminando. En la práctica cantamos como el hombre con la camisa amarilla. Así cantamos canciones del mundo. Un día, terminando la práctica, yo fui hacia adelante y la gente me miraba. Ante los compañeros yo dije, he leído la Biblia. El Señor Jesús está escrito que murió por nuestros pecados. Si es así, si el Señor Jesús por nuestro pecado murió derramando la sangre en la cruz, y si somos pecadores, solamente quiere decir que Jesús murió en vano. Y eso no encaja por más que uno se fije. Algo bien raro era, ¿qué cosa? El Señor Jesús había muerto por nuestros pecados, pero todos decían que eran pecadores. No encaja algo. Esto no está encajando. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y si seguimos siendo pecadores, ¿para qué? Jesús murió en lugar de nuestro pecado debe ser lavado, debemos de habernos quedado limpio. Yo, sea cual fuera la iglesia que yo vea, todos enseñaban de que eran pecadores. Y en nuestra iglesia, yo dije, no soy pecador. El Señor Jesús murió en la cruz por mis pecados y el castigo de mis pecados Jesús lo recibió. Entonces el pecado fue lavado. Escándalo en la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor también dice que es pecador. El anciano que creyó cientos de años dice que es pecador. Nosotros sí decíamos así, que somos pecadores, por decir así, por decir. Yo
Ya que dije que era justo, además era un ser que ni conocía bien la Biblia, la gente me miraba de manera rara. Yo no sabía qué hacer. Qué increíble una cosa. Leía, volvía a leer y leía la Biblia. Pude leer los versículos conectados. En Isaías dice, nos desviamos como ovejas. Está en Isaías 53. Cada cual se apartó por su camino y encargó nuestro pecado en él. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Claramente en la Biblia dice, hemos cometido pecado. No podía ver que seamos destruidos y envió a su Hijo Jesús. Jesús recibió el castigo por nosotros y cuando murió crucificado, por último dice, consumado es. Eso significa que se consumó la obra de perdonar todos nuestros pecados. Luego, en Romanos 3, por cuando todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención de Jesucristo. Seguramente, no sé cómo habrá sido cuando Dios se fijaba, hasta que el momento yo en la iglesia de Sonsa, en donde nos reuníamos como 150, todos los pastores decían, oramos el nombre del Señor Jesús, nosotros los pecadores. Los ancianos decían, oramos estos pecadores ante Jesús. Todos decían que eran pecadores. Pero cuando yo iba leyendo la Biblia, por más que yo me fijaba, el Señor Jesús murió en la cruz no en vano y nuestro pecado había sido perdonado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, todos mis pecados han sido pagados. He sido lavado por completo. Soy justo. Todo el castigo que me merecía, Jesús lo recibió. De ese momento yo fui considerado como un secta. Una vez yo estaba en el camino y había una mujer, miembro del coro, y le dije, señorita Kim, ¿a dónde va? Yo le pregunto así, voy bueno, a tal lugar, voy al mercado y así. Tienes que obtener el perdón del pecado. Esta señorita abrió fuerte los ojos y me dijo, hey, joven par. Él me decía joven par, porque somos así maestros de la escuela dominical. Despiértate, tú eres mejor que el pastor. A ver, háblale al pastor, no a mí. No éramos personas para tener tal relación, pero ella como que se opuso y me dijo, por favor, despiértate. Y me hicieron bullying en la iglesia. Otra cosa podía yo aceptar, pero en la Biblia estaba escrito así. Nadie, sea lo que fuera lo que diga,
Y así me hicieron bullying. Y yo leí la Biblia. Anteriormente leía muchas novelas. Había un libro, Castigo y Pecado, de Dostoyevsky. Esta persona había matado a la señora de la casa de empeño y Polpeo, el detective, le persigue a él. No se imaginan lo divertido y realmente cómo se levantaba todo mi pelo y yo me ponía nervioso al leer el libro y era tan divertido. No tenía dinero para comprar la novela y yo le suplicaba cuando escuchaba que alguien tenía un libro para pedirle prestado. Toda la noche leía y le devolvía. Era bien interesante aquellos libros. Me apenaba leer una vez, lo leía 2 veces, a veces lo leía en 3 ocasiones. Ya no era interesante, no era divertido. Era bien increíble. La Biblia lo leía una vez, lo leía 10 veces, leía 20 veces, a veces, aunque lo lea 100 veces. Para nada era un fastidio. Eso estaba vivo en mi corazón y era bastante increíble. Y como que mi vista brillaba. Se abría ante la Biblia. ¿Hasta qué cosa? Entonces, mi pecado también ha sido lavado. Siempre estaba angustiado por el pecado, sufría por el pecado que va a pasar si voy al infierno. Y estaba angustiado de tal manera. Oxupar, tu pecado ha sido lavado. Y yo parecía como que leía, escuchaba eso. Sí, entonces el pecado ha sido lavado. Desde ese momento, la Biblia me era maravilloso. Leía una vez, leía 2 veces, leía 3 veces, 100 veces, 200 veces. A mí me parecía increíble. Mi pecado había sido perdonado. Ese pecado tan sucio había sido lavado. No había a quien decirle, no había nadie, porque nadie me escuchaba y solo me reía. Y continuamente leí y volví a leer la Biblia. La Biblia, solamente una cosa aparece sobre el perdón de nuestros pecados. Pero eso lo ha expresado en el Antiguo y Nuevo Testamento la Biblia. Las veces que lo leo, mi pecado ha sido perdonado. Y tanto quisiera decirle a alguien, pero no hay nadie a quien contarle. Mi pecado ha sido lavado, soy santo, soy limpio. Dios me dice, limpio a mí. Y yo estaba muy agradecido. Hay un señor llamado Shin Nam-sop en la iglesia. Él tiene como 15 años más que yo. Él, no sé dónde aprendió el inglés, pero habla de maravillas el inglés. En la tierra de Sonsan, no, nosotros no sabemos hablar inglés, no sabemos si él habla bien o mal. Él, ¿qué había hecho? Cuando uno va a Daegu, hay organización de la iglesia evangélica.
Ustedes no saben, ¿verdad? Hay en- hay la iglesia de Huerto y tal Huerto. Allí hay la Asociación Cristiana Evangélica. En ese lugar, a menudo el diácono de la iglesia es del campo y él va a menudo allá. Y tenido su negocio, a veces va allí en Dongsan. Y estaba un misionero que vino allí y trajeron a ese misionero en Corea y era el misionero de Holanda, K. Glass. Claramente, él es un hombre salvo. En ese entonces, en Corea, había como 300 misioneros extranjeros en Corea. Había 300 misioneros. Entre ellos, había misioneros renacidos. Misioneros renacidos. Había reavivamiento. Y decían los misioneros que realmente había una gran pasión. Pero cuando los misioneros vinieron a ver, todos eran pecadores, pero no podían decir eso. Todos los coreanos decían que eran pecadores, porque si ellos hablaban mal, como que le podían echar. Entonces, entre ellos, entre los 300, se reunieron como 6 misioneros renacidos. Ellos vinieron a ver la manifestación del Espíritu Santo, pero no, todos eran pecadores. Ellos oraban y en el monte, en la madrugada, decían, Señor. Pero los misioneros se fijaron y ellos no podían decir que los coreanos no eran salvos porque casi entonces le echarían a todos. Había 6 misioneros. ¿Y qué hicieron? Vamos a empezar un seminario. Entonces, el hombre llamado Sim fue para traducir al misionero Dick. Y los misioneros se reunieron para empezar el seminario. No sabían cómo convocar a los estudiantes. Y el misionero, el señor Sim, le dijo al anciano Moon, muy precioso el anciano, le escribió la carta al anciano Moon. Empezamos un seminario, envié a estudiantes y el anciano Moon vivía al lado de mi casa. A menudo iba a la casa de él a visitarle. Señor Park, venga aquí. Sí, anciano, le dije. ¿Por qué? ¿Qué haces hoy en día? Sí, nosotros jugamos. Yo estoy así descansando. ¿Quieres ir al seminario? Era la primera vez que oía seminario. ¿Y qué se hace en el seminario? Sí, te dan café, te dan chocolate. Fui y todos pasaban hambre porque eran pobres. Yo, cuando me hicieron bullying de que obtuve el perdón del pecado, después de todo eso, pasó un mes y fui. Ellos sí eran salvos. Al comienzo, cuando yo fui, realmente escuchaba, podía entender el inglés. Ellos hablaban el inglés y había traducción. Y quería aprender el inglés, pero renuncié el inglés porque no entraba la palabra de la Biblia en mí. Sí, solamente oí la palabra de la Biblia. Si yo me fijaba en el inglés, no podía entonces aprender la vida de fe. No me arrepiento, aunque un poco torpe, ¿verdad? Ahora en el inglés, obteniendo el perdón del pecado. Esa iglesia era secta, pero aquí era normal. Todos los reunidos, aunque eran poquitos, habían obtenido el perdón del pecado. Nosotros fuimos formados y acabó el primer entrenamiento. A otros le llamaban a la iglesia. Yo era joven, pequeño,
Nadie me llamó, entonces fui solito a Apgujeong. Al día siguiente luego del segundo entrenamiento, fui a Changpali, acabó, fui al cuartel, volví y de manera oficial empezamos el seminario. Luego yo en Daejeon en Kimcheon empezamos la obra del Evangelio. Y estaba la iglesia llamada Iglesia Presbiteriana de Poon. Y en la Universidad de Chungnam, en la carrera de enfermería, había una encargada responsable del internado de las mujeres. Y en su oficina teníamos estudio bíblico cada sábado y yo iba allí. Entre las señoritas había una señorita llamada Kim Hye-young y su casa era Pohun y su padre era el anciano, su madre la diaconisa y ellos iban dominando la iglesia. Esta hermana fue día tras noche, día y día. Esta hermana fue junto a su padre para poder hacer la campaña del pastor Oxupar. Yo no me puedo ni olvidar. Yo terminé el cuartel, era muy precioso la ropa y tenía puesto una ropa rara. En ese entonces, un hermano a quien yo conocía, él era una edad más, un año más joven y tenía traje porque se había casado hace poco. Llegué a Poon y vinieron los jóvenes de ese lugar en la estación para recibirnos. Todos tenían una ropa elegante, todos tenían un saco. Poon era el campo, pero es mucho mejor que Akokdong, pues. Vinimos a la habitación, el hermano me dijo, vamos a cambiarnos. ¿Por qué? Por favor, óigame, hágame caso. Él era mucho más grande que yo y me quedaba grande, pero mi ropa no le entraba al hermano, apenas le entraba. Y fuimos para realizar la campaña en la iglesia de Pohun. Pasó una semana que parecía un sueño. Los miembros, todos habían obtenido el perdón del pecado, la salvación, excepto los ancianos. Y tuvimos un momento, pero maravilloso. La iglesia Punjangno, Chinchon, la iglesia Shincho Sencho, la iglesia Igo. Y muchos recibieron la salvación. Muchos me dijeron que mi futuro era brillante. Brillante. No sé si quiere decir que fracasé o no, pero en fin. Ahora pasó bastante el tiempo. 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. Ya pasó el tiempo. Cuando me volteo a pasar en el pasado, hay testimonio, manifestación que parece un sueño. Qué increíble. A un ser, un don nadie como yo, Dios trabajó en mí y en el mundo. No sé si hay iglesias salvas aparte de nosotros, pero nosotros, siendo iglesia salva, la única, empezamos de esta manera. Hoy en día, muchos pastores de Corea dicen que imitan nuestra prédica y van predicando. Yo nunca oí su prédica, jamás. Muchas personas ahora se interesan ante este evangelio y llegamos a ver a mucha gente en los eventos. Creo que me desvío un poquito hoy. El Señor Jesús, cuando vemos en la Biblia, me siento tan agradecido. En San Mateo capítulo 9, entonces entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los que escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo:
porque pensáis mal en vuestros corazones, porque ¿qué es más fácil si los pecados te son perdonados decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Así empezó a caminar al paralítico. Si ese Jesús está presente, no hay nada que no pueda hacer Jesús. Verdaderamente fue así. Yo al comienzo prediqué el Evangelio en Kimchon y cuando pensaba en realizar el seminario, Kimchon era bien pequeño y entonces vine para Daegu. Mi hija, pasando el primer cumpleaños de ella, yo fui a Daegu y en Daegu en el año 72, en el año 74 nació mi hijo. Luego, en el año 76, empezó el seminario. En Patton se reunían como 150 y yo decía que realizar el seminario. Entonces los miembros dijeron que el seminario, escuela misionera es una escuela donde se hace misioneros, se forman misioneros. ¿En dónde? En el salón de culto. Y se asustaban. ¿Qué comerán ustedes? Comida. Pastor, ni usted tiene comida, ni usted tiene comida, entonces, ¿cómo le dará de comer? Había 2 estudiantes mujeres, 3 estudiantes hombres, eran 5. Las hermanas, discúlpenme, realmente es tan difícil formar a una estudiante mujer que formar a 5 estudiantes hombres. Ya decidimos en dejar de formar a las mujeres, entonces hemos empezado a formar a hombres, siendo misioneros. Empezamos a enviar misioneros al extranjero. Era un sueño. Las veces, sean donde fuera donde íbamos, todo se vuelca, arrasan con todo, ellos reciben la salvación, se conmueven. La gente, un pecador como yo, siendo perdonado, siendo un ser justo ante el Señor, un hombre como yo, predicaba y había gente que recibía la salvación. Empezamos la escuela misionera. ¿Y a dónde íbamos? Había una gran manifestación. Una vez, el hermano Kim Ki-song, él me envió la carta en la cárcel. Este hombre estaba en el cuartel y un hombre que estaba dentro de la cárcel obtuvo pena de muerte porque siendo soldado mató a 5 o 6 personas. Pero este hermano Kim Ki-song vivía como un pandillero. Pero este hombre obtuvo el compañero obtuvo pena de muerte, pero estaba bien tranquilo. No podía entender qué pasaba. Y preguntó, había disparado a 6, obtuvo la pena de muerte, no sabe cuándo va a morir, pero estaba bien tranquilo. Esta persona, leyendo sobre mí, sobre mi libro, obtuvo el perdón de los pecados. Era increíble. Kim Ki-song era cabecilla de los pandilleros, pero no podía entender bien porque nunca fue a la iglesia. Y era el libro del perdón del pecado. El hermano Kim Ki-song empezó a leer ese libro. Toda la noche leyó.
leía y si había algo que no entendía, tengo una duda, mañana a la mañana, mañana a la mañana, no solo esto, y varias veces le explicó, y a la mañana, cuando iba amaneciendo, desde lejos, Kim Ki-sung es un pandillero. Cuando iba amaneciendo, en lo lejos, tantos pecados fueron lavados. Y estaba conmovido en gran manera. Y esta persona dentro de la cárcel. En fin, ¿qué había hecho dentro del cuartel? Él se encargó de la calefacción de la cárcel y tenía que prender fuego y él un pedazo de alambre cortó allí y él iba frotando eso, frotando. Un día el guardia, sí, realmente en una ocasión él se peleó con un compañero, el guardia se puso realmente de parte del otro y odiaba a ese guardia y le puso ese pedazo de metal en el cuello del guardia y le dijo, vamos en silencio, yo odio este mundo porque nadie me trata como hombre, por lo cual vine a la cárcel y quisiera ir a otro mundo. Me aburro ir solo, vamos conmigo, vamos al otro mundo conmigo. El guardia quedó azul y fue a la habitación. Solamente estaban entre los dos y el guardia estaba ya por morir toda la noche. Ahora todos investigaron, pensaron profundamente y miles de guardias con una gran columna. Ahora perforaron la pared, aunque se lastimó, sobrevivió el guardia. Desde ese momento nadie intervino a Kim Ki-sung. Y cuando era el momento, un señor bien caballeroso le invitaron para que adopte a Kim Ki-sung como hijo. Pero ese hombre era un pastor con edad y le dice, Ki-sung, en tu habitación hay una secta Oxupar, pero tremendo, no te vas a encontrar con él. Y justamente ese hombre era el que obtuvo la pena de muerte. Él, cuando le dio el libro y Kim Ki-sung empezó a leer ese libro, era la madrugada y Kim Ki-sung obtuvo el perdón del pecado. Parece un sueño. En ese momento tenía que vivir, habiendo vivido años en la cárcel y tenía que salir. Yo tengo que volver a la cárcel de nuevo, yo volveré. Y cuando le preguntó al hombre que obtuvo la pena de muerte, le regaló un libro y mirando mi libro, mi dirección, me envió una carta. Y cuando acabes el periodo en la cárcel, ven a la iglesia. Él vino a la iglesia cuando estábamos en Daejeon. Y allí estuvo durante un año, sin hacer nada, solamente se puso a limpiar el baño. Estaba feliz. A veces estaban 6 meses y venía después 6 meses. Durante un año no iba a la cárcel y estaba feliz. Después de un año le dije para que venga al seminario. Terminando, le hicimos casar con una hermana bien buena. El hermano Kim Ki-sung. Realmente, él cómo trabaja en la obra del Evangelio es 10 veces, 20 veces mejor que yo. A cada uno de los pastores cuando le vemos, realmente él no es Ki-sung, lo está haciendo Dios, no es Oksu, es Dios quien lo hace. Claramente se ve eso. Nosotros, básicamente,
obteniendo el perdón del pecado. Hablamos sobre cómo ir al cielo continuamente, anunciando este evangelio, el mundo entero, obteniendo el perdón del pecado mediante el Señor Jesús que derramó la sangre. Si uno vive con Jesús, la vida se hace muy buena. Vine a Seúl y nosotros tenemos una revista que publicamos, como 1000 por ahí, es mensual. ¿Cuánto? Le dije 100,000 para que se publique ahora este libro, pero tiene tanta popularidad. Mirando ello, hay tantas personas que vuelven al Señor. ¿Qué es lo que quiero decir yo? Ustedes, junto con Jesús, platiquen en silencio, cuéntenle la situación difícil. Señor, estoy en esta situación tan difícil. Ayúdenme. ¿Cómo tengo que criar a mi hijo? Señor, en lugar de ustedes, escuchen la opinión de Jesús. Ahora no es su ser, sino que esa vida en la que sea dirigida por Jesús, vivan esa vida. Al comienzo no sabrán bien, pero siendo Jesús pequeño, siendo santo, resplandeciente, cuando se manifieste el poder de Jesús, no habrá una vida más bendita que ello. Tengo más de 80 años. Soy viejo, pero igual soy feliz. Pero soy feliz. Obtuve el perdón del pecado. Cuanto fuese puedo ir ante el Señor Jesús. El Señor Jesús me ayuda hasta ahora. Me siento agradecido. Hoy el Señor Jesús trajo al paralítico, pero Él le curó. Tal como está en la Biblia. Jesús está aquí. Con esa fe, si ustedes van junto a Jesús, Jesús empieza a trabajar en ustedes. No creo que Jesús trabaje dentro de un ser como yo. Ustedes pensarán así, pero cuando experimenten uno a uno, tengo esta dificultad, no me va, no me sale. A ver si le cuento a Jesús, ese corazón llega a surgir en ustedes. Cuando seriamente oran, podrán experimentar cómo Jesús trabaja en ustedes. Es porque no se ve, no saben bien, pero Jesús perdona el pecado de ustedes y junto con ustedes se encuentra. Por lo cual, sea con lo que se encuentren hasta ahora, con la manera de ustedes, con el método que ustedes actuaron, pero choquen con Jesucristo. Cuando así lo hice, a nivel del mundo entero, miles de personas obteniendo el perdón del pecado se gozarán de manera maravillosa. Hoy en día, hace poco, en India, la iglesia más grande del mundo, en donde miles de personas se reunían. Yo realicé la campaña y miles de personas obtuvieron el perdón del pecado. Estoy muy agradecido viendo cómo Dios trabaja. Desde esta tarde yo voy a África y estaré durante una semana allí. Juntamente realizaremos la obra del Evangelio y me siento agradecido. Soy carente, pero agradezco a Dios que trabaja en mí a pesar de que soy carente. Y todos ustedes que están aquí, Dios, ahora en más, no siguen siendo ustedes, es Dios quien trabaja. Y Dios le guiará, Dios le ayudará. Y cuando vayan orando, y si ustedes se unen al corazón de Dios mediante ustedes, surgirá la manifestación de Dios, surgirá la manifestación de la salvación. Mediante ustedes, alrededor de ustedes, padres, mucha gente obtendrá el perdón del pecado y obtendrán la gracia. Ahora nosotros, junto con el Señor Jesús, estamos viviendo. Ahora el Señor Jesús, si trabaja en nosotros, si creen en el Señor Jesús, la vida de ustedes será resplandeciente,
será santo y realmente sobreabundará la bendición del Señor. Confío así. Muchas gracias.